Muy buenas noches. El informe de esta noche tiene que ver con las relaciones del hoy fórmula vicepresidencial del presidente Santos, Germán Vargas Lleras, con la familia Ríos, concretamente con Alberto Ríos Velilla, jefe del grupo empresarial de la familia Ríos, que tiene sus negocios básicamente en los servicios públicos de aseo, acueducto y energía. Este grupo de la familia Ríos está seriamente cuestionado por aparecer en el complot contra el alcalde Gustavo Petro, por aparecer nuevamente en uno de los contratos que tiene que ver con el recaudo del sistema integrado de transporte y que hoy está siendo vigilado. Es un grupo cuestionado por sus negocios en el tema de la energía, concretamente en el caso de Enertolima. Alberto Ríos es un empresario que desde hace 20 años le habla al oído a Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras y Cambio Radical plantean un cambio radical para Bogotá. Pero debido a esta estrecha relación, hay quienes dicen que hay un conflicto grande de intereses. Hay quienes dicen que quizás el cambio radical que se pretende para Bogotá es el regreso de los carteles de la contratación para esta ciudad. Es el regreso del fortalecimiento de pequeños grupos de empresarios por encima del fortalecimiento de lo público y del bien general. Esta es la historia. Le he pedido al doctor Germán Vargas Lleras que me acompañe como candidato a la vicepresidencia para el periodo electoral entre el 2014 y el 2018. Horas más tarde y sin perder tiempo, ya como fórmula vicepresidencial del presidente Santos, Germán Vargas anuncia su postura sobre la revocatoria del alcalde Gustavo Petro en Bogotá. ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Pues es que no sabemos aún si va a haber o no. Si ahí la va a votar o no la va a votar. Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. ¿No le importa que eso le quite votos a Cambio Radical No, es una en Bogotá? posición muy propia. Ya el partido fijará su posición y su director y sus candidatos al Congreso. Pero usted se va por el sí. Yo participaría. Ahora, quién sabe si eso ocurra o no ocurra. ¿Y el presidente Santos también está por el sí? No puedo comprometer. ¿No sabe? No sé. La postura de Germán Vargas reafirma una posición que desde que llegó el alcalde Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá ha mantenido su partido Cambio Radical, es decir, la de oponerse a la administración Petro, pero más allá, la de paralizar la administración del alcalde progresista. Esta soberbia de la administración y Bogotá ya no la vamos a tolerar. Necesitamos respeto. Si el señor secretario no quiere hablar ni ponerle cara a los bogotanos, le digo a los trabajadores, hagamos un plantón. Recién posesionado el alcalde Gustavo Petro, la presidencia del Consejo de Bogotá le tocó a Cambio Radical, en cabeza de Darío Fernando Cepeda, a quien le correspondió dirigir la elección de personero y contralor de Bogotá. Desde el día cero, desde el 1 de enero al posesionarnos, empezó la construcción de una coalición mayoritaria que fuera a bloquear, a impedir cualquier acción de gobierno, de transformación, a poner barreras, a escoger el contralor y el personero que pusieran palos en la rueda, talanqueras, que más allá de hacer el control que necesitamos como ciudad y que exige la Constitución, persiguiera, acosara y además tapara del pasado todos esos cabos sueltos de los concejales del carrusel de la contratación que con Samuel e Iván Moreno saquearon a nuestra ciudad. Cambio Radical es el partido fundado por Germán Vargas, la cuarta fuerza en Bogotá. Aspiraron a la alcaldía de la ciudad a través de Carlos Fernando Galán y hoy, como lo dice su mentor Vargas Lleras, buscan la revocatoria al alcalde Petro y piden, según ellos, un cambio radical para Bogotá. Cambio Radical preservará y aumentará su representación. Cambio radical para Bogotá es posible, pero el que se está fraguando en este momento es un cambio radical de la mano de empresarios de la basura y orquestando complots para tumbar al alcalde. Así diga Germán Vargas que son inventos que solo caben en la cabeza de los petristas. Veamos.
Germán Vargas Lleras, hoy fórmula vicepresidencial del presidente Santos, fundador de Cambio Radical, es ni más ni menos el íntimo amigo desde hace 20 años de este hombre, el zar de las basuras, Alberto Ríos, quien está mencionado como uno de los gestores del complot de las basuras para tumbar al alcalde Gustavo Petro. La cercanía y amistad de Alberto Ríos, zar de las basuras, con Germán Vargas Lleras llega al punto, como lo menciona el portal La Silla Vacía, de ser el empresario que financia las campañas de Germán Vargas. Es además el empresario que le habla al oído a los hermanos Vargas Lleras y que incluso los ha llamado a formar parte de las juntas directivas de las empresas del clan Ríos. La relación de 20 años de amistad entre Vargas Lleras y Alberto Ríos los ha llevado a compartir bienes en casas de recreo en Cartagena, campeonatos de golf e incluso para que Vargas Lleras impulse al hijo de Alberto Ríos, Felipe Ríos, en la política. Felipe Ríos fue nombrado por Vargas Lleras como su secretario privado cuando fue presidente del Congreso y en el 2007 Vargas Lleras lo lleva al Consejo de Bogotá de la mano de Cambio Radical, sin mayor carrera política, más que ser el hijo de su gran amigo Alberto Ríos. Estos son algunos de los vínculos entre Germán Vargas Lleras y el zar de las basuras, Alberto Ríos. Vargas Lleras, en declaraciones públicas, ha deslegitimado la existencia del complot para tumbar al alcalde, donde está mencionado su gran amigo Alberto Ríos, y por el contrario, se ha convertido Vargas Lleras en gran animador del sí a la revocatoria al alcalde Gustavo Petro. ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Pues es que no sabemos aún si va a haber o no. Si hay, ¿la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. Canal Capital, si me va a coger con Petro, no. Por una declaración pequeñita. No. ¿No va a hablar de caso Petro? No. ¿De lo que él dijo en la plaza? No. Bueno. Si lo haces, no hacemos la entrevista. Cuando Canal Capital quiso preguntarle a Germán Vargas Lleras sobre estos vínculos con el zar de las basuras y si tenía conocimiento del complot contra el alcalde y a cuánto ascendían los aportes de la familia Ríos a sus campañas, Alberto Ríos... esta fue su respuesta. Doctor, una sola pregunta. No más, ya le dije que no más. En este punto, ¿creen ustedes que puede ser ingenuo pensar que Vargas Lleras y su partido Cambio Radical ha estado al margen de atravesársele a la administración de Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá? ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Es que no sabemos aún si va a haber o no. Si hay, ¿la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. Recordemos que Emilio Tapia, testigo clave para la Fiscalía y quien declaró a ese organismo pormenores del cartel de la contratación en Bogotá, también denunció que los operadores de basura estarían detrás del complot para tumbar al alcalde Gustavo Petro. Esto le dijo en su momento al periódico El Espectador. Se generó un complot contra el alcalde de Bogotá, en el sentido de que por los intereses que tenían los operadores en su momento, se juntaron para luego evitar la prórroga última que se le iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos que efectivamente se dio. ¿Qué se pensó? Una estrategia. El alcalde no aguanta 3 días, la ciudad no aguanta 3 días de basura. Con esto se tumba el alcalde. Y algunos recolectores señalaron con nombre propio a Alberto Ríos, zar de las basuras e íntimo amigo de Germán Vargas Lleras. El día 18 que madrugué como de costumbre a iniciar labores y ya me vi con la sorpresa que ya en la base del Perdomo no se encontraba la flotilla que estaba operando, sino simplemente eran los carros inoperativos. El día 17 el doctor Alberto Ríos llegó a las 5:15, 5:20 de la mañana, nos hizo una reunión y nos dijo que pues que igual forma que nos quedáramos, que lo apoyáramos a él, que nosotros teníamos una estabilidad laboral, lo cual eso fue falso porque nosotros lo apoyamos
y él en ningún momento nos brindó una estabilidad laboral. ¿Cuántos compañeros suyos dejaron de trabajar esos 2 días? Aproximadamente como unos 400 empleados, compañeros, entre conductores y operarios de recolección. Pues de pronto se hubieron por ahí rumores que de igual forma como el nuevo esquema basura tenía que contratar gente con experiencia, que pues tocaba esperar que ellos se reventaban y tenían que ceder. Yo estoy dispuesto a ir a ratificar esta denuncia ante la Fiscalía porque realmente pues yo no me estoy inventando nada, sino estoy contando lo que ocurrió en esos días. Yo salí el 13 de diciembre de Atesa y aquí ya se estaba hablando de parar la operación o de dejar de recoger cualquier cantidad de basura. Pues que iban a dejar de recoger cualquier cantidad de toneladas para justificar el desbordamiento de las basuras en Bogotá. Eso lo tenía ya planeado los señores de los consorcios. El complot era claro: boicotear la recolección de basura los días 18, 19 y 20 de diciembre y supuestamente demostrar que el modelo público de recolección era un fracaso y así lograr argumentos para buscar la destitución del alcalde Petro. Pero sobre todo, en el fondo, mantener el modelo de recolección privado de residuos sólidos que reporta grandes ganancias a los operadores privados. ¿Estuvo en riesgo la población de Bogotá al entrar en funcionamiento el esquema de basura? No, para nada, para nada. Eso es parte de un proceso operativo, es parte de un proceso de cambio, es parte de haber involucrado la población recicladora. Yo creo que aquí lo que hubo fue una lectura demasiado apasionada sobre un tema de si todo el mercado, todo el Estado, pero no se generó para nada ninguna condición de riesgo en nada, porque entre otras cosas el servicio ha prestado la continuidad y por lo menos mi evaluación, yo llevo 4 meses en la dirección, mi evaluación en estos 4, en este balance del año es el servicio se ha garantizado. En el año 2011 nosotros tenemos el histórico, pagamos por la recolección, barrido y limpieza 296.400 millones de pesos. En el año 2012 pagamos 290.748 millones de pesos y en el año 2013 260.400 millones de pesos. Doctora Lucía, ¿usted me podría dar un porcentaje más o menos de cuánto bajó la tarifa? El 27% en promedio, 27%. Bajó en junio del 2013. Canal Capital conoció además que el contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte Licitación, que se aperturó y adjudicó en la administración de Samuel Moreno Rojas, hace parte del carrusel de la contratación en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación tiene toda la información de las irregularidades cometidas para que ese contrato se adjudicara a un grupo de empresarios coordinado, nada más y nada menos que por el hermano de Alberto Ríos, íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, el señor Javier Ríos. La licitación fue entregada al consorcio Recaudo Bogotá y es uno de los negocios más grandes de la historia de Bogotá. La cuantía se estima en 64 billones de pesos por 16 años. Son 2 contratos. Uno, para que no nos confundamos, una cosa es el Sistema Integrado de Transporte y otra cosa es el contrato del recaudo. Usted está diciendo que en el otorgamiento de este contrato, el Sistema Integrado de Transporte, ¿hubo corrupción? Claro que hubo corrupción. Yo personalmente radiqué una denuncia penal contra los funcionarios de turno que acompañaban en su momento al doctor Samuel Moreno Rojas. Esa es una denuncia que está en la Fiscalía, ya tengo entendido que ha sido solicitada para que haga parte de los procesos que están llevando el fiscal delegado ante la Corte, que es el que está coordinando la investigación, porque es una investigación que lleva más de 2 años y a la fecha no ha pasado nada. Precisamente respecto a esta licitación que fue entregada al consorcio Recaudo Bogotá, y reitero, es uno de los negocios más grandes firmados en la historia de la capital, un negocio que se estima en 64 billones de pesos por 16 años a los
al consorcio privado que hizo este negocio. Precisamente el periódico El Tiempo, en edición de abril del 2013, dice lo siguiente: empresa que recauda pasajes en Bogotá con socios en paraíso fiscal. Y si vamos a la letra menuda del artículo, dice perfectamente lo siguiente: El Tiempo encontró en documentos de Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla, familia, reitero, socia, amiga, aliada de Germán Vargas Lleras. Encontró miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del Sistema Integrado de Transporte y la conexión con una sociedad anónima panameña. Hasta el momento esto está bien, pero lo que sucede es que este contrato, esta licitación fue demandada y nuevamente aparece la familia Ríos Velilla en otro escándalo, investigada por una contratación. Y su amigo, aliado de la familia Ríos Velilla, el ministro Germán Vargas Lleras, que habla hoy de un cambio radical para la ciudad de Bogotá. Continuemos. Canal Capital conoció además que fiscales se molestaron por las declaraciones de Emilio Tapia a medios de comunicación y que daban cuenta del complot de la participación de los hermanos Ríos en el carrusel de la contratación. Semanas después, se produce la captura de Emilio Tapia y se rompen los acuerdos con la Fiscalía, que en su momento había dicho de Tapia lo siguiente. El señor Tapia fue la primera persona que en este carrusel empezó a colaborar. Y yo creo que ahí vale el famoso dicho que el primero que se arrodilla, primero se confiesa. Y él fue la primera persona que empezó a entregar una información muy valiosa para desarticular todo este entramado de corrupción. El vicefiscal José Fernando Perdomo fue viceministro de Justicia del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas pide un cambio radical para Bogotá y un acuerdo por Bogotá. ¿Pero será de la mano de la familia Ríos? Quisimos preguntarle, Alberto Ríos, pero recuerden una vez más lo que contestó. Doctor, una sola pregunta. No más, ya le dije que no más. Pero la historia no termina aquí. Germán Vargas Lleras tuvo un cambio radical dentro del gobierno Santos. De ser ministro del Interior pasó a ser ministro de Vivienda y promotor de la Ley de Viviendas Gratis. Ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, tramitada en tiempo récord y firmada por Germán Vargas Lleras el 20 de junio del 2012. Aprobada la Ley de Vivienda y ya como ministro de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras se vuelve un hombre atractivo y con mucho poder. Atractivo para los empresarios del aseo y para los empresarios de la construcción, porque nada más y nada menos va a ser el ministro que va a tener que construir 100.000 viviendas gratis y que va a aprobar un artículo que crea las áreas especiales de servicios públicos. Y es aquí donde surgen las preguntas, las coincidencias. Se crea un artículo que favorece a los empresarios que ofrecen servicios públicos. Empresarios que, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este especial, son los grandes amigos del doctor Germán Vargas Lleras, la familia Ríos, el clan Ríos. Las preguntas surgen. Entonces, ¿no hay un conflicto de intereses entre la aprobación de esta ley, de este artículo que pueda favorecer a los grandes amigos del ministro? Son las preguntas que surgen y las preguntas que desprevenidamente se puede hacer cualquier analista. Artículo 54. Áreas de servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito de garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá otorgar y o asignar áreas de servicio exclusivo para el suministro de tales servicios en las áreas urbanas y rurales, la cual será definida por el ministro y en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. Básicamente es la entrega de áreas de servicio exclusivo en acueducto, alcantarillado y aseo a los privados. Pero, ¿qué dicen los expertos? La ley 1537 de 2012 era una ley para vivienda.
digamos, es fundamentalmente la ley de las 100.000 casas gratis. Y en ese momento, el ministro Vargas Lleras, siendo ministro de Vivienda, introduce como una especie de mico un artículo que nada tiene que ver con la ley de las viviendas. Y en ese sentido, le hace una modificación a la ley 142, que es la ley de servicios públicos, en la cual antes la potestad, en este caso de algo que se llama las áreas de exclusivos de servicios, de prestación de servicios públicos, que era una potestad de los alcaldes, se la arrebata a los alcaldes y la asume el Ministerio de Vivienda. O sea, es una ley que de un lado viola, ¿cierto? Ese artículo en concreto viola la autonomía de los alcaldes, pero además se introduce como una especie de mico por allá al fondo en una ley que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando en este caso de las áreas exclusivas de prestación de servicios públicos. La relación entre estos dos hombres, el hoy fórmula vicepresidencial del presidente Juan Manuel Santos, el doctor Germán Vargas Lleras, y el zar de las basuras, Alberto Ríos, cabeza del grupo empresarial Ríos. Es una relación que lleva 20 años. Alberto Ríos es un empresario que le habla al oído a Germán Vargas Lleras, ha financiado sus campañas, inclusive uno de los hijos de la familia Ríos, Felipe Ríos, fue concejal por Bogotá, auspiciado por Germán Vargas Lleras. Es una relación donde se comparte, dicen incluso, una casa de recreo en la ciudad de Cartagena, una relación íntima que lleva a varios a pensar que esta relación tan estrecha ha debido motivar que el ministro en su momento, Germán Vargas Lleras, se inhabilitara de sancionar la ley de vivienda. Porque esta ley de vivienda, repetimos, tiene un artículo que al final del día favorece a las empresas que ofrecen servicios de agua, de recolección de basuras, de luz, que son precisamente el negocio de los grandes amigos del doctor Germán Vargas Lleras. Se ha debido inhabilitar en el momento de sancionar la ley y no después de sancionar la ley como lo hizo. Eso es lo que dicen algunos analistas. Tenían como mínimo un impedimento ético y moral, ¿cierto? Por sus vínculos, insisto, personales y familiares y de amistad con grandes negociantes de los servicios públicos en Colombia. Pero además, en una ley que trataba sobre vivienda, sobre las 100.000 casas gratis, no queda para nada bien que el gobierno por allá en un artículo, al final de una ley, introduzca un artículo de una trascendencia tan importante como es la organización de la prestación de los servicios públicos, una potestad que debería estar en cabeza de los alcaldes y no del gobierno nacional. No me extraña que ese tipo de artículos estén allí en un país que es claramente plutocrático, donde las leyes se hacen en las oficinas de los grandes abogados, para que el legislativo, utilicemos un término que está de moda, untado de mermelada, las apruebe y a cambio reciba estructuras políticas y financieras que les permitan reproducirse electoralmente, como está sucediendo. La pregunta sería, ¿cabe eventualmente una demanda inconstitucional por rompimiento de la autonomía municipal en esos aspectos? Creería yo que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente la autonomía municipal en el tema de ordenamiento territorial y en el tema de uso del suelo tiene sustentos elementales, entre ellos el agua. No es casual entonces que toda la propaganda de Cambio Radical para estas elecciones muestre al ministro y fórmula vicepresidencial palustre en mano construyendo casas y poniendo tuberías. Pero lo que no dice el comercial es que el famoso artículo el 54 de la Ley de Vivienda no necesariamente beneficiará a los pobres. Estas áreas de servicio exclusivo se pueden hacer en cualquier municipio y no solo en los más pobres, a los que se refiere el plan de desarrollo del presidente Santos. ¿Cuál es el partido que ha denunciado la corrupción? Sí, es ese. Además, lo que no dice el comercial es que este artículo le da un poder inmenso al ministro y que abiertamente este artículo puede ser inconstitucional porque los encargados de los servicios son los alcaldes y no el gobierno nacional. ¿Cómo que el Ministerio de Vivienda es el que regula ese tema cuando hay una comisión reguladora del agua, que es la que realmente cuenta con esas competencias, no solo a nivel constitucional, sino legal?
Es ella quien impone las tarifas, es ella quien controla las tarifas. Luego no entiende uno por qué el Ministerio de Vivienda se mete en este tema cuando no es un tema, el agua no es un tema exclusivamente el tema de vivienda. O sea, mañana el Ministro de Comercio entonces puede sacar otra vez diciendo que también efectivamente el tema del agua lo puede regular él, porque efectivamente los comerciantes industriales también requieren el servicio del agua. O sea que el tema, insisto, el hecho de que existe un viceministerio del agua no quiere decir que él tenga que asumir esa competencia. Esta ley, impulsada por Vargas Lleras, es abiertamente opuesta al modelo que propone el alcalde Gustavo Petro en el caso de la ciudad de Bogotá, donde el alcalde propone precisamente tener una empresa pública que preste los servicios de recolección de basuras y, en términos generales, el fortalecimiento de lo público. La ley así diseñada favorecerá exclusivamente a los empresarios privados de servicios públicos. El modelo Bogotá Humana busca el fortalecimiento de lo público, acorde a las tendencias mundiales en servicios públicos. Si sale adelante el modelo de la Bogotá Humana, los municipios inmediatamente acogerán el modelo Petro, motivo más que suficiente de millones de dólares para que empresarios busquen tumbar, como sea, al alcalde Gustavo Petro o paralizar su administración. ¿Serán simples conjeturas de los petristas? La historia lo dirá. Canal Capital quiso consultar la opinión del exministro Vargas Lleras. Ustedes ya se dieron cuenta cuál fue la respuesta. ¿Ustedes creen, después de ver este informe de la relación tan cercana con el zar de las basuras, de la cantidad de millones de dólares que mueve el negocio de los servicios públicos en Colombia, que a alguno de esos empresarios no se les pase por la cabeza querer intentar tumbar al alcalde Gustavo Petro, cuyo modelo de recolección de basuras, cuyo modelo de empoderamiento de lo público se atraviesa precisamente a la ley y al modelo que quiere implementar el hoy fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras? ¿Será una calentura o serán solamente inventos de los petristas? Esto se puede comprobar en unos meses, cuando efectivamente la buena parte de los contratos en las áreas especiales de aseo en diferentes rincones del país recaigan en las empresas, seguramente de la familia Ríos. ¿Será que el cambio radical que se pretende para Bogotá es regresar a empoderar a esos carteles de la contratación en la ciudad de Bogotá? Esperen otro nuevo informe especial sobre el poder de la familia Ríos y las relaciones con el exministro Germán Vargas Lleras. Buenas noches.